Bienvenidos, hoy vamos a hablar de las vírgenes vestales, las sacerdotisas consagradas a la diosa del fuego y del hogar Vesta, que eran las encargadas de mantener encendido el fuego sagrado del templo de Vesta, situado en el Foro Romano, que simbolizaba el bienestar y la seguridad de Roma. ¿Quieres saber más sobre ellas? Pues sigue viendo este video y descubre todo lo que necesitas saber sobre las vírgenes vestales. Las vírgenes vestales eran el único colegio sacerdotal destinado exclusivamente a una deidad romana, la diosa Vesta. Su origen se remonta a la época de la monarquía romana y se cree que la primera vestal fue Rea Silvia, la madre de Rómulo y Remo, los fundadores legendarios de Roma. Según la tradición, fue Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, quien instauró las vestales como uno de los colegios sacerdotales. Como diosa del hogar, Vesta tenía un fuerte papel simbólico, ya que era la protectora de la comunidad. Su fuego simbolizaba el hogar de todos los romanos, es decir, la ciudad y el estado, y se creía que si éste se apagaba era el preludio de una gran desgracia. Posteriormente se la identificó con la griega Hestia, aunque su culto en Roma tenía mucha más importancia. La obligación más importante de las vestales, además de oficiar los ritos en honor a la diosa, era la de custodiar el fuego sagrado que ardía en el templo de Vesta, puesto que el hecho de que se extinguiera se consideraba el presagio de una desgracia para la ciudad. Siempre debía haber una vestal vigilándolo. Si el fuego se apagaba, la sacerdotisa que estuviera al cargo de ese momento era azotada como castigo por su negligencia. Peor aún que este descuido era el hecho de mantener relaciones sexuales, ya que una de las condiciones que debían cumplir las vestales era la castidad. Este voto tenía un valor ritual, ya que desde el momento en que se convertían en sacerdotisas, dejaban la autoridad de su pater familias y pasaban a ser hijas del Estado, por lo que cualquier relación con un ciudadano era considerada incestuosa. El castigo en tal caso era aún más terrible. Eran enterradas vivas en una cámara subterránea, ya que estaba prohibido derramar su sangre, y su amante también era ejecutado. Su selección era muy rigurosa y debían cumplir ciertos requisitos, como ser de familia patricia, tener entre 6 y 10 años, ser vírgenes, no tener defectos físicos y tener padres vivos. Eran seleccionadas por el pontífice Máximo, el máximo responsable de la religión romana. Entre las niñas de gran hermosura debían ser vírgenes y guardar voto de castidad durante su servicio, que duraba 30 años, divididos en 3 etapas de 10 años cada una. La primera dedicada al aprendizaje, la segunda al ejercicio del sacerdocio y la tercera a la enseñanza de las novicias. Una vez terminado su servicio, podían casarse y tener hijos, pero pocas lo hacían, ya que se consideraba que traía mala suerte. Algunas vestales famosas que se casaron fueron Tuxia, que se casó con Lucio Cornelio Sila, y Cornelia, que se casó con Pompeyo el Grande. Las vestales gozaban de muchos privilegios y honores, como la libertad de testar, la inmunidad legal, el derecho a intervenir en favor de los condenados, el uso de la litera, el asiento reservado en los espectáculos públicos y la capacidad de custodiar documentos y reliquias importantes. Entre estas últimas se encontraban el Palladio, una estatua de madera de la diosa Atenea que se decía que había caído del cielo, y el testamento de Julio César. También tenían que cumplir con otros rituales estatales, como la preparación de la mola salsa, una harina mezclada con sal que se usaba en los sacrificios, o la celebración de la fiesta de las Vestalias, desde el 7 al 15 de junio, en la que se abría el Penus Vestae, el santuario más íntimo de la diosa, donde se guardaban sus objetos sagrados. Pero, ¿cómo era la vida cotidiana de las vestales? ¿Qué hacían cuando no estaban ocupadas con sus deberes religiosos? ¿Cómo se vestían y se peinaban? ¿Qué relación tenían con el resto de la sociedad romana? Vamos a verlo a continuación. Las vestales vivían en la Casa de las Vestales, un edificio situado junto al templo de Vesta, en el Foro Romano. Allí tenían sus habitaciones privadas,
un comedor, una cocina, un baño y un jardín. También había una sala donde guardaban los documentos y las reliquias que les habían sido confiados. La casa estaba vigilada por un portero y un grupo de esclavos que se encargaban de las tareas domésticas. Las vestales podían salir de la casa para asistir a los ritos y a los espectáculos públicos, donde tenían un asiento reservado en primera fila. También podían recibir visitas de sus familiares y amigos, siempre que fueran del mismo sexo y no tuvieran intenciones impuras. Sin embargo, no podían salir de noche ni viajar fuera de Roma sin permiso especial. Las vestales se vestían con una túnica blanca, símbolo de pureza, y un velo del mismo color que les cubría la cabeza. Sobre la túnica llevaban una estola, una especie de chal y un palio, una capa con capucha. Su peinado era muy elaborado, consistente en 6 trenzas que se enrollaban alrededor de la cabeza formando una corona. Este peinado solo se podía realizar por una vestal o por otra esclava especializada. Las vestales se alimentaban principalmente de pan, queso, frutas, verduras y legumbres. También podían comer carne, pero solo la que procedía de los sacrificios que ellas mismas realizaban. No podían beber vino ni otras bebidas alcohólicas, ya que debían mantenerse sobrias y castas. Tampoco podían comer alimentos considerados impuros como el ajo, la cebolla o el puerro. Las vestales tenían un salario que se pagaba por parte de los ingresos del templo de Vesta. Este salario les permitía vivir con comodidad y comprar lo que necesitaran. También podían poseer propiedades y bienes y disponer de ellos como quisieran. Podían hacer testamento y legar sus posesiones a quienes quisieran, sin necesidad de la autorización de ningún otro tutor. Las vestales eran muy respetadas y admiradas por el pueblo romano, que las consideraban unas intermediarias entre los dioses y los hombres. Tenían el poder de perdonar a los condenados a muerte que se cruzaban en su camino y de intervenir en los asuntos políticos y judiciales. También se les atribuían poderes sobrenaturales como el de predecir el futuro o el de realizar milagros. Se cuenta que una vestal llamada Tuxia demostró su inocencia ante una acusación de infidelidad llevando agua en un cesto sin que se derramara, y que otra vestal llamada Claudia hizo que el barco que transportaba la estatua de la diosa Cíbeles se moviera tirado de una cuerda. Pero, ¿qué pasó con las vestales cuando el cristianismo se impuso como la religión oficial del Imperio Romano? ¿Cómo terminó su culto milenario? Vamos a verlo a continuación. El culto de las vestales se mantuvo durante más de 1000 años, desde la época de la monarquía romana hasta el siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante en el Imperio Romano. El emperador Constantino I el Grande, que se convirtió al cristianismo en el año 312 después de Cristo, después de la batalla del puente Milvio, donde derrotó a su rival Magencio, Constantino favoreció el cristianismo, pero no prohibió el culto a los dioses antiguos. Sin embargo, sus sucesores fueron más radicales y empezaron a perseguir y destruir los templos y las imágenes paganas. El emperador Teodosio I el Grande fue el que dio el golpe final al culto de las vestales, cuando en el año 391 después de Cristo ordenó el cierre del templo de Vesta y la extinción del fuego sagrado. La última vestal conocida fue Celia Concordia, que se convirtió al cristianismo y se retiró a una vida privada. Se dice que el Papa Silvestre I le regaló una corona de oro y una cruz de plata como símbolos de su nueva fe. Con ella se acabó una tradición que había durado más de 1000 años y que había sido una de las señas de identidad de la antigua Roma. Y esto es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video sobre las vírgenes vestales. Si te ha gustado, no olvides compartirlo y darle like al video.